Bueno, en mi infancia es curioso porque yo siempre cuento esta misma anécdota. Cuando yo tenía 7 años le conté, mi mamá me preguntó qué quería hacer cuando creciera y yo le dije que quería ser pollera, quería cortar y vender pollo. Y lo cuento porque yo no fui de esas personas que desde que tienen 3 años dicen yo voy a dedicarme a esto y después lo hacen. Hay mucha gente a la que le pasa eso, no fue mi caso. A mí no me gustaba particularmente las ciencias, no es que yo sentía una atracción particular por las ciencias, a mí me gustaban mucho los juegos de ingenio, los rompecabezas y ese tipo de actividades, pero no necesariamente las ciencias, no era de ir al parque a juntar bichitos, que es también una actividad que mucha gente la hace cuando es chica. Yo no hacía esas cosas, no hacía experimentos, no tenía esa curiosidad en la infancia, además en la primaria, ¿no? Después fui a un colegio técnico en la secundaria, que fue un colegio que elegí básicamente porque mi mamá era profesora de inglés en esa escuela. En realidad ni siquiera creo que haya sido una elección muy consciente, pero toda esta cosa de, sí me gustaban las manualidades y esta cosa de hacer con las manos, el colegio técnico tiene mucho de eso, de usar un torno, de hacer carpintería, de electrónica, y eso me gustaba. Y este era un colegio que tenía 6 años y los primeros 3 eran un ciclo común, que era común a todas las personas que estaban en el colegio, pero después los últimos 3 había especializaciones. Y una de esas especializaciones era química. Cuando yo estaba en tercer año, que era justo antes de elegir especialidad, tuve una profesora de fisicoquímica, Ana Rivac, que una clase estaba explicando los modelos atómicos y una clase dejó una pregunta colgada para la otra, o sea, sin responder, diciéndonos, bueno, piénsenlo y lo vemos en la clase que viene. Y esa pregunta era, ¿por qué si el núcleo del átomo es positivo y los electrones son negativos, los electrones no se caen al núcleo? O sea, porque eso no se pegotea y ya está. Y yo me acuerdo que, o sea, me acuerdo de la sensación de irme con esa pregunta en la cabeza, sin respuesta. Yo sabía que después le iba a responder, no es que yo decía, uy, voy a tratar de pensar una respuesta que nadie dio hasta el momento, ¿no? Era obvio que eso ya estaba respondido, pero esta idea de irme con la pregunta en la cabeza y pensarlo, a mí me pareció espectacular. Y dije, uy, yo quiero tener esta sensación de vuelta. O sea, quiero otra vez estar con esta sensación de preguntas sin responder o que yo tenga que pensar cómo responderlas. Y eso me hizo elegir química como especialidad, y lo recalco porque es la potencia que tienen los docentes, las docentes, a la hora de influir en sus estudiantes. O sea, probablemente Ana no sepa que a mí me hizo elegir una carrera después, pero esta idea de cuánto podemos influir en nuestros estudiantes me parece que es muy fuerte. Y yo terminé eligiendo química por eso, y después me encantó la especialización, y entonces elegí después la licenciatura y demás. Pero creo que me llevo un par de cosas de toda esa historia, y una es esto, ¿no? La influencia que pueden tener docentes en estudiantes sin siquiera pensarlo, saberlo. Otra es que no sabemos muy bien qué es lo que vamos a querer hacer después cuando seamos grandes. Entonces, esta idea de tener las posibilidades abiertas es una buena idea, ¿no? Esto de lo que os decía, los universos posibles. Saber que podrías hacer un montón de cosas y después, si tenés suerte, porque también hay una cuota de suerte, hay una cuota de privilegios, hay una cuota de un montón de cosas ahí dando vueltas, pero supongamos el mejor de los casos, si vos sabés que tenés todas esas posibilidades, después podrás elegir. Entonces, por eso creo que visibilizar a las mujeres haciendo un montón de otras actividades está bueno también. Y hay una tercera cosa que esto viene atado a que muchas veces me preguntan qué le dirías a las chicas que ahora están o qué te parece. Y en realidad lo diría como una generalidad, que es, se puede cambiar de opinión. Eh, Esta idea de tenemos que elegir algo cuando tenemos 17 años o 15 años Mm, o 18 y después tenemos que atarnos a eso porque ya está, ya lo elegiste. claro. Se re puede cambiar de opinión. Yo empecé haciendo química, hice mi licenciatura, mi doctorado, mi postdoctorado, entré a carrera de investigadora en química y en un momento dije, a mí me gustaba más la educación y bueno, y pegué el volantazo para la educación y antes había pegado un poco el volantazo para la comunicación de la ciencia. Y si bien nunca me fui de la investigación, pasé a áreas completamente distintas y me ayudó todo lo que yo hice para llegar a lo que puedo hacer hoy. O sea, puedo hacer hoy investigación didáctica de las ciencias naturales, en parte porque hice comunicación de la ciencia, porque estudié química. No es que fue tiempo perdido. Está buenísimo hacer eso y está buenísimo habilitarse a cambiar de opinión.